Bueno, 2 días antes de Navidad, recibí un mensaje de mi padre que me hizo tirar el teléfono al otro lado de la habitación. En serio. Decía, no vengas por Navidad este año. Ya no queremos fingir que eres parte de esta familia. Para nosotros, estás muerto. Ay, tío. ¿Quién le dice eso a su hijo justo antes de Navidad? Sé que mi familia ha estado tensa desde que mi ex y yo nos separamos el año pasado, pero esto fue un nivel completamente nuevo. Mis padres siempre pensaron que no estaba desarrollando todo mi potencial o algo así, y nunca aprobaron mi relación con Jamie, mi ex. Cuando tuvimos a nuestro hijo, Tyler, apenas lo reconocieron durante los primeros años. En fin, decidí que no iba a dejar que me dejaran de lado así como así. Tyler tiene 7 años y estaba muy emocionado por ver a sus abuelos por Navidad, aunque han sido muy, con él. No le conté lo del mensaje. Pensé que simplemente aparecería y no armarían un escándalo delante de sus queridos vecinos. Les importa demasiado lo que la gente piense de ellos, así que, la mañana de Navidad, condujimos las 2 horas hasta su casa. Tyler había envuelto él mismo los regalitos para todos. Se gastó su paga en ellos y en todo. Estuvo dando saltos en el asiento todo el camino, preguntando si la abuela haría esas galletas que le gustan. Casi me di la vuelta como 5 veces, pero seguía pensando que no rechazarían a su propio nieto en Navidad, o sea, ¿quién hace eso? Nos detuvimos y vi los coches de mis hermanos y hermanas ya allí, el BMW de mi hermana, el Jeep de mi hermano, toda la familia dentro, sin nosotros. Tyler llevaba su bolsita de regalos, y yo agarré las cosas que traje y nos acercamos a la puerta. Mi madre abrió la puerta, y su expresión, nunca la olvidaré. Dije que no. Fuera de mi propiedad. Entonces vio a Tyler allí de pie y su cara se puso aún peor. Dijo, ¿y lo trajiste? ¿Cómo te atreves? Podía oír a mis hermanos riéndose dentro. Intenté explicarles que Tyler solo quería verlos a todos por Navidad. Pero entonces mi hermano llegó a la puerta y me tiró una lata de cerveza, como si fuera una cerveza de verdad medio llena que me salpicó la chaqueta. Gritó, seguridad. Tenemos un intruso. Que alguien llame al 911. Como si fuera una broma, Tyler me agarró la mano y pude sentirlo temblar. Entonces apareció mi papá con un bate de béisbol. Un bate de verdad. Empezó a hablar de que tengo 29 años, estoy desempleado y soy un completo fracaso, y que ni siquiera puedo pagar la manutención a tiempo, que por cierto es, perdí mi trabajo en octubre y me perdí un pago que compensé al mes siguiente. Una sola vez, mamá empezó a gritarle a Tyler, diciéndole que su papá era un fracasado y que por eso su mamá se fue. Mi tío, el hermano de papá, se unió a la risa, riéndose de cómo había dejado embarazada a una drogadicta, lo cual es una completa mentira. Jaime tuvo algunos problemas hace años, antes de que naciera Tyler, pero ha estado sobrio desde entonces. Mi mamá agarró los regalos que trajimos y los tiró al jardín, pisoteando algunos y gritando que debería devolver esta basura de todo a $1 y que Tyler se merece un padre de verdad, no yo. Tyler empezó a llorar cuando mi papá lo señaló y dijo que de mayor sería un don nadie como yo. Para entonces, los vecinos estaban en sus porches. Algunos grababan con sus teléfonos. Fue el momento más humillante de mi vida. Las últimas palabras de papá fueron, no vuelvas hasta que dejes de ser una vergüenza. De hecho, no vuelvas para nada. No eres mi hijo. Simplemente sonreí, tomé la mano de Tyler y le dije, te vas a arrepentir de esto, y me fui. Tyler sollozaba en el coche y preguntaba qué había hecho mal. Tuve que parar porque no veía bien, estaba muy enfadado. Le dije que no había hecho nada malo y que los abuelos solo eran malos. La cosa es que mi familia siempre ha sido así. De pequeño, nada de lo que hacía era lo suficientemente bueno. Mi hermano era el atlético. Mi hermana, la inteligente. Y yo, simplemente, ahí, cuando no entré en las universidades que querían, me hicieron sentir como una basura. Cuando empecé a salir con Jaime, a los 20 y pocos, la llamaban basura porque no venía de una familia adinerada como ellos. Me han menospreciado toda la vida. Después del divorcio, las cosas empeoraron. Me mudé a un piso más pequeño y tuve que empezar de cero.
Se comportaban como si fuera una gran decepción, aunque veo a Taylor todos los fines de semana y algunos días entre semana. Me dejo la piel trabajando para mantenerlo, pero como no gano un dineral como mis hermanos, soy un fracaso. Una semana después, sobre las 11 de la noche, mi teléfono explotó, 45 mensajes desesperados, 67 llamadas perdidas, mensajes de voz llenos de llantos y gritos. Resulta que necesitan algo de mí, algo que solo yo puedo darles. Y ahora están desesperados, no he contestado ni un solo mensaje. Escuché un mensaje de voz donde mi padre parecía asustado. Bien, que entren en pánico. Que se pregunten. He estado guardando capturas de pantalla, grabando mensajes de voz y haciendo un plan. Quieren tratarnos a mí y a mi hijo como basura. Quieren humillarnos delante de todo el vecindario. Bien. Pero las acciones tienen consecuencias y estoy a punto de hacerles pagar cada una de ellas. Primera actualización. Han pasado unas 3 semanas desde el desastre navideño en el que mi familia nos humilló a mí y a mi hijo delante de todo el vecindario. Muchos me pidieron una actualización y, madre mía, la tengo. Después de ignorar sus llamadas durante casi una semana, finalmente decidí escuchar algunos mensajes de voz. Mi papá pasó de llámame enseguida a por favor, tenemos que hablar y a suplicar sin reservas. Los mensajes de mi mamá eran igual de desesperados, pero con más tonterías que me hacían sentir culpable sobre cómo estoy destrozando a la familia. En fin. Seguía enfadada y no pensaba devolverles la llamada, pero entonces recibí un mensaje de mi primo Dan. No somos muy unidos, pero siempre ha sido el único decente de la familia. Me preguntó si podíamos quedar para comer. Dijo que había algo que debía saber, tenía algunas sospechas, pero pensé que Dan no sería parte de una emboscada, así que acepté. Nos vimos en un restaurante cerca de mi apartamento. Lo primero que Dan hizo fue deslizar un sobre por la mesa. Dentro había una copia del testamento de mi abuelo. Pensé, ¿qué demonios? ¿Qué tiene esto que ver? Entonces Dan me dijo que leyera la página 4, párrafo 2. Resulta que mi abuelo, el padre de papá, que murió hace 5 años, dejó una condición bastante específica en su testamento. La propiedad familiar, esa enorme casa del lago donde todos crecimos pasando los veranos, fue puesta en un fideicomiso. El fideicomiso requiere que todos los nietos firmen al cumplir los 30 años antes de poder vender la propiedad. Cumplo 30 el mes que viene. ¿La sorpresa? Mis padres están intentando vender la casa del lago. Ya tienen un comprador en la mira que ofrece una cantidad muy superior al valor de mercado para demolerlo y construir un complejo vacacional enorme. Estamos hablando de millones. Pero necesitan mi firma, y la necesitan pronto, o el trato se desmorona. Por eso de repente me necesitan tanto. Dan me enseñó los correos electrónicos entre mi padre y la inmobiliaria. La fecha límite del comprador es el 15 de febrero. Si no tienen todas las firmas para entonces, pierden el trato. Después de que Dan se fuera, me quedé en ese restaurante como 1 hora procesando esto, todos esos años tratándome como basura, diciéndome que soy una decepción, humillándonos a mí y a mi hijo, y ahora me necesitan. El billete dorado para su día de pago, sí. No. Fui a casa de mi ex, Jaime, a recoger a Taylor para nuestro fin de semana. Mientras él recogía sus cosas, Jaime me preguntó qué le pasaba. Al parecer, me veía muy estresada. Terminé contándole todo, se enfadó muchísimo por mí, nunca la había visto tan enfadada. Ni siquiera durante nuestras peores peleas cuando nos separábamos, Jaime me sugirió que hablara con su hermano, que trabaja en derecho inmobiliario. Al principio dudé, porque su familia y yo no hemos tenido una relación muy cercana desde el divorcio, pero ella insistió, así que, el lunes por la mañana, lo llamé. Resulta que mi posición es aún más sólida de lo que pensaba. No solo tengo derecho a rechazar la venta, sino que el fideicomiso estipula que todos los beneficiarios tienen acceso a la propiedad. Mis padres llevan años cambiando las cerraduras y los códigos de seguridad para impedirme la entrada, lo cual, de hecho, va en contra de los términos del fideicomiso. Con esta información, finalmente devolví la llamada a mi padre. El alivio en su voz cuando contesté fue casi gracioso. Empezó con una falsa alegría, como si la Navidad nunca hubiera existido.
Lo dejé hablar unos 30 segundos antes de interrumpirlo, le dije que sabía de la venta de la casa del lago, hubo una larga pausa, y luego su tono cambió por completo. Intentó explicarme que era una decisión familiar, que el dinero beneficiaría a todos y algunas tonterías sobre crear fondos universitarios para los nietos. Le pregunté si eso incluía a Taylor, o si seguía siendo el chico al que llamaba MVC, que en ruso significa pequeño cabrón. Mi padre recurre a su lengua materna cuando se enfada de verdad, otra larga pausa, entonces me ofreció dinero. Intentó sobornarme directamente, $50,000 en efectivo si firmaba los papeles. Como no me animé a aceptarlo de inmediato, subió a $75,000, me reí, le dije que lo pensaría y colgué. En cuestión de minutos, mis hermanos empezaron a escribirse. Mi hermana me dijo, no seas egoísta. Y mi hermano envió un largo párrafo sobre la lealtad familiar, que era una barbaridad viniendo del tipo que me tiró una lata de cerveza delante de mi hijo. Al día siguiente, recibí un mensaje grupal de mi madre a toda la familia extendida sobre una cena familiar especial este sábado para sanar nuestras diferencias. Es curioso cómo la sanación es tan importante ahora que necesitan mi firma, ¿verdad? Decidí ir, pero no para hacer las paces. Quería que me miraran a la cara. Llega el sábado y me presento sola en casa de mis padres. Mi madre enseguida pregunta dónde está Taylor, intentando fingir que era una abuela preocupada. Le dije que Taylor estaba en la fiesta de cumpleaños de un amigo, lo cual era cierto, pero también que ni de coña iba a llevarlo de vuelta después de lo que pasó. Toda la familia está allí, padres, hermanos, tío, incluso algunos primos. Todos se portan de maravilla, como si la Navidad nunca hubiera existido. Fue realmente escalofriante. Mi padre da un gran discurso sobre la familia, el perdón y seguir adelante juntos. Entonces mi madre saca una carpeta con los documentos de la venta de la casa del lago, diciendo que esta es una oportunidad maravillosa para toda la familia. Fue entonces cuando me levanté y reproduje las grabaciones de su diatriba navideña en mi teléfono. Toda la mesa se quedó en silencio. Entonces saqué copias del testamento de mi abuelo que había resaltado y las repartí. Señalé la parte sobre la igualdad de acceso a la propiedad y pregunté por qué me habían dejado fuera durante años. Mi padre empezó a balbucear sobre malentendidos. Mi tío intentó intervenir, diciendo lo pasado, pasado está. Le recordé que había llamado a mi ex drogadicto, delante de mi hijo de 7 años hacía 3 semanas. Entonces expliqué mis condiciones. Una disculpa completa por escrito tanto para mí como para Taylor, mi parte justa de la venta, tal como se define en el testamento, no su oferta desorbitada. Un porcentaje adicional por los años que me han impedido usar la propiedad ilegalmente, un fondo universitario para Taylor igual al que reciben los hijos de mis hermanos. Mi hermano se levantó de un salto, tirando su silla al suelo y llamándome extorsionador. Mi papá le dijo que se callara, ahí supe que los tenía, me fui sin firmar nada, diciéndoles que me contactaran cuando estuvieran listos para cumplir con mis condiciones. Al salir, mi mamá me agarró del brazo, clavándome las uñas, rogándome que no lo destruyera todo. Me aparté y le dije, eso lo hiciste tú en Navidad. Yo no. Han pasado 4 días. Los mensajes y las llamadas no han parado. El socio de mi papá incluso me contactó, intentando razonar conmigo. Al parecer, ya gastaron dinero basándose en la venta esperada. El esposo de mi hermana me acorraló ayer en el estacionamiento del supermercado, diciendo que tenía que ser razonable. Bloqueé a la mayoría, pero seguí recibiendo los mensajes de voz de mis padres. Cada uno está más desesperado que el anterior. Ayer, mi padre admitió que tienen problemas económicos y necesitan que esta venta se concrete. Resulta que sus vidas perfectas no lo son tanto después de todo. Y ahora necesitan la decepción familiar para salir del apuro. La fecha límite se acerca. Están entrando en pánico. ¿Y de verdad? Se siente muy bien, tengo más planes en marcha. Esto es solo el principio. Actualización 2. Hola chicos, la situación ha empeorado mucho desde mi última actualización sobre la situación de la casa del lago. Gracias por todos los comentarios y el apoyo. La verdad es que me ha ayudado saber que no estoy loco por mantenerme firme, así que, después de la cena familiar donde les expliqué mis condiciones, mis padres no paraban de llenarme el teléfono con mensajes cada vez más desesperados. Ignoraba la mayoría, pero guardaba los mensajes de voz como prueba.
Entonces, como a las 2 de la madrugada, recibí un mensaje extraño de mi hermana: Matt, por favor, firma los papeles. Papá no duerme. Mamá toma ansiolíticos. No entiendes lo que está en juego, eso me dio curiosidad. ¿Qué estaba en juego exactamente? Además de perderme la venta de una propiedad, decidí investigar un poco. ¿Recuerdan a mi primo Dan, quien me enseñó el testamento? Le pregunté si sabía algo más sobre las finanzas de mis padres. Al principio dudó, pero finalmente me dijo que el negocio de mi padre no ha ido muy bien en los últimos años. Al parecer, pidió unos préstamos cuantiosos durante la COVID que le cuesta pagar, pero eso no explicaba el pánico total en el que estaban. Tenía que haber algo más, así que contacté con mi abuela, la abuela de mi madre, que siempre ha sido bastante directa conmigo. Quedamos para tomar un café y me soltó una bomba: mis padres rehipotecaron su casa 2 veces en los últimos 3 años. También han estado pidiendo dinero prestado a varios familiares, incluyéndola a ella, con la promesa de que pronto se concretará un gran acuerdo. Ese gran acuerdo es, obviamente, la venta de la casa del lago. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. Mientras hablaba con la abuela, mencionó algo sobre el fondo universitario de Taylor que mis padres supuestamente crearon cuando nació. Esto era nuevo para mí. Nunca vi ni un centavo de ningún fondo universitario. Le pregunté a Jaime si sabía algo al respecto. No sabía nada, pero estaba tan confundida como yo. Así que llamé al asesor financiero de mis padres. Todavía tenía su número de cuando estaba en la universidad y me citaron para hablar sobre préstamos estudiantiles. No esperaba que me contara mucho, pero supongo que asumió que ya lo sabía, porque mencionó el fideicomiso para Taylor sin dudarlo. Cuando me hice la tonta y le pedí detalles, me explicó que mi abuelo había creado fideicomisos educativos para todos sus bisnietos antes de morir. El fideicomiso de Taylor tiene más de 40,000 pesos. Dinero que ni siquiera sabía que existía. Dinero que se suponía que era para mi hijo. Colgué y volví a llamar inmediatamente al hermano de Jaime, el abogado inmobiliario. Confirmó que, como padre de Taylor, debería haber sido informado sobre cualquier fideicomiso a su nombre. El hecho de que mis padres me ocultaran esto durante 7 años es, en realidad, ilegal. Estaba tan enojado que apenas podía pensar con claridad. Han estado reteniendo el dinero de mi hijo mientras me llaman padre irresponsable que no puede mantenerlo. Mientras tanto, he estado trabajando en 2 empleos para llegar a fin de mes. Mientras que me atrasé en un pago de manutención infantil después de perder mi trabajo, y nunca me dejaron olvidarlo, decidí que era hora de contraatacar con más fuerza. Primero, le pedí al hermano de Jaime que redactara una carta formal exigiendo información inmediata sobre la cuenta fiduciaria de Taylor y amenazando con tomar medidas legales si no cumplían en 48 horas. Luego, fui al club de campo de mis padres, el lugar donde más les importa su reputación. Era la hora del brunch dominical, cuando todos sus amigos estirados estarían allí. Fui directo a su mesa habitual, donde estaban sentados con otras 2 parejas. La cara de mi padre al verme, jajaja. Se levantó de inmediato como si fuera a acompañarme a la salida antes de que pudiera montar un escándalo. Sonreí y dejé 2 documentos sobre la mesa. El primero era una copia impresa del mensaje que me envió mi padre, diciéndome que no fuera por Navidad porque estaba muerta para ellos. El segundo era una carta legal formal sobre el fondo fiduciario oculto de Taylor. No grité ni nada. Solo dije, lo suficientemente alto para que todos en la mesa lo oyeran, que seguía esperando su respuesta a mis condiciones sobre la venta de la casa del lago y que ahora teníamos que hablar del dinero que le habían estado ocultando a mi hijo. Una de las mujeres de la mesa se quedó sin aliento. Mi madre parecía que se iba a desmayar. Mi padre me agarró del brazo e intentó apartarme de la mesa. Retiré el brazo de un tirón y le dije, no me toques. Me siseó que necesitábamos hablar en privado. Dije que no teníamos nada que hablar hasta que aclararan todo: la casa del lago, el fideicomiso de Taylor y cualquier otro secreto financiero que guardaran. El gerente del club se acercó, obviamente intentando averiguar si debía echarme. Mi padre dijo rápidamente que todo estaba bien, que era solo un asunto familiar. La expresión de pánico en su rostro no tenía precio. Estaba más preocupado por quedar mal delante de sus amigos del club de campo que por resolver las cosas. Me fui después de eso, pero el daño ya estaba hecho. Mi teléfono volvió a estallar con mensajes de mis padres y hermanos. Mi hermano incluso apareció en mi apartamento esa noche,
golpeando la puerta y gritando que estaba destruyendo a la familia. No contesté. Simplemente grabé su crisis nerviosa por la puerta y llamé a seguridad del edificio. A la mañana siguiente, recibí un correo electrónico de mi padre con un documento adjunto, información sobre el fideicomiso de Taylor. De repente, estaban muy dispuestos a transferirme el control. Es curioso cómo funciona eso, pero no se mencionó nada de mis otras exigencias sobre la Casa del Lago. Intentaban gestionar estos asuntos por separado, probablemente con la esperanza de que ceder en el fideicomiso me hiciera retroceder en el pago más grande. Buen intento, no respondí al correo electrónico. En su lugar, contacté directamente con la agente inmobiliaria que gestionaba la venta de la Casa del Lago. Me presenté como uno de los propietarios legales de la propiedad y solicité la documentación completa del acuerdo pendiente. La agente dudó al principio, pero cuando le comenté los posibles problemas legales de proceder sin informar completamente a todos los propietarios, cambió de opinión rápidamente. En cuestión de horas, tenía el contrato de compraventa completo en mi bandeja de entrada. Fue entonces cuando descubrí la envergadura del acuerdo. El comprador no era un simple rico que quería una casa de vacaciones, sino una promotora que planeaba construir un resort de lujo. El precio de venta era casi el triple de lo que mis padres habían insinuado. Con razón estaban desesperados. Le envié toda esta información al hermano de Jaime, quien confirmó lo que sospechaba. Mis padres habían planeado ofrecerme una parte muy pequeña, probablemente dándome menos de la mitad de lo que legalmente me correspondía. Con esta información, le envié un solo mensaje a mi papá: sé lo de la promotora. Sé el precio real de venta. El plazo para tu compra es el 15 de febrero, que se acaba. Me llamó de inmediato. Al no contestar, me envió una lluvia de mensajes, alternando entre amenazas y por favor. El mejor fue: te vas a arrepentir de esto cuando necesites nuestra ayuda algún día. Qué rico, viniendo del tipo que ahora necesita mi ayuda desesperadamente. Ayer, mi mamá se presentó en mi trabajo con lágrimas en los ojos. Armó tal escándalo que mi supervisor tuvo que pedirle que se fuera. Sollozaba pensando que podrían perder su casa, que los socios de papá amenazaban con demandar por las inversiones prometidas, que los hijos de mis hermanos no tendrían fondos para la universidad si esto fracasaba. La miré y le dije: deberías haberlo pensado antes de decirle a Taylor que su papá era un fracasado y que se merecía algo mejor. Antes de tirar nuestros regalos de Navidad a la basura. Antes de tratarme como basura durante años, intentó agarrarme del brazo, pero retrocedí. Aseguró que solo estaban enfadados ese día, que no querían decir esas cosas horribles. Me reí y le pregunté si pensaba que era estúpido. Este no fue un mal día, fueron años en los que me menospreciaban, criticaban cada decisión que tomaba, trataban a mi hijo como si fuera menos que sus otros nietos. Cuando se dio cuenta de que no cedía, su tono cambió por completo. Me siseó que era egoísta, que siempre había sido difícil, que por eso Jaime me dejó. Simplemente sonreí y me fui. Hoy recibí una llamada de mi tío, el hermano de papá, quien comentó que había dejado embarazada a un drogadicto. Intentó hacerse el pacificador, diciendo que todos habían dicho cosas de las que se arrepentían y que teníamos que seguir adelante como familia. Le pregunté si se arrepentía de haber llamado drogadicta, __, a la madre de mi hijo delante de mi hijo de 7 años. Balbuceó algo sobre estar borracho. Colgué. La fecha límite es en 10 días. Mis padres están cada vez más desesperados. Se han ofrecido a cumplir con todas mis exigencias originales, pero ahora no estoy segura de que sea suficiente. Esto nunca se trató solo del dinero, se trata de años de ser tratada como la decepción de la familia. De cómo nos humillaron a mí y a mi hijo, de cómo ocultaron dinero que era para Taylor. He programado una reunión con la promotora para mañana. Mis padres aún no lo saben. No estoy segura de qué voy a hacer exactamente, pero una cosa sí sé: están a punto de descubrir que el hijo al que han menospreciado durante años ahora tiene todas las de ganar, y ya no me portaré bien. Última actualización. Esta última semana ha sido una locura total, y apenas he tenido tiempo de procesar todo lo que ha pasado. Antes que nada, gracias por todo su apoyo en mis publicaciones anteriores. La verdad es que me ha ayudado a mantenerme fuerte con todo esto. ¿Recuerdan que mencioné que programé una reunión con la promotora sin decírselo a mis padres? Bueno, esa reunión lo cambió todo. Llegué a un elegante edificio de oficinas en el centro,
sintiéndome un poco fuera de lugar con mi ropa normal mientras todos los demás vestían traje. La recepcionista me miró como diciendo ¿qué haces aquí? Pero en cuanto mencioné mi nombre, cambió por completo su actitud. Resultó que estaban muy interesados en conocerme. Me llevaron a una sala de conferencias donde me esperaban 3 hombres con trajes caros. El encargado, Roberts, enseguida empezó a preguntarme si estaba allí representando a mi familia. Le dije, no, solo yo, y que mis padres no sabían que estaba allí. La sala se quedó en silencio. Entonces Roberts me preguntó qué quería exactamente. Se lo conté todo, cómo mi familia nos trató a mí y a mi hijo en Navidad, cómo habían ocultado el fideicomiso de Taylor durante años y cómo intentaban venderme la casa del lago a un precio muy bajo. Le enseñé las grabaciones de su discurso navideño y algunos de los mensajes amenazantes de mis hermanos. En lugar de desanimarse, Roberts pareció, no lo sé, impresionado. Admitió que habían estado tratando exclusivamente con mi padre y que no tenían ni idea de que hubiera problemas familiares. Luego me preguntó, sin rodeos, si yo estaba allí para bloquear la venta. Ahí fue cuando solté la bomba. Le dije que no me oponía en absoluto a vender la propiedad. Solo quería tratar directamente con ellos en lugar de a través de mis padres. Roberts me explicó que la propiedad era perfecta para sus planes, pero que necesitaban todas las firmas antes de la fecha límite o tendrían que mudarse a su ubicación alternativa. Luego me preguntó qué haría falta para conseguir mi firma. No pedí más dinero. En cambio, le hice 3 exigencias. Mi parte me sería pagada directamente, no a través de mis padres. Incluirían una pequeña zona conmemorativa en su urbanización en honor a mi abuelo, de quien era la propiedad. Cambiarían el nombre del complejo turístico de The Heights Resort a Taylor Heights Resort, en honor a mi hijo. Robert se quedó callado un minuto y luego se echó a reír. Dijo que, en 20 años de urbanización, nunca le había pedido a nadie derechos de nombre en lugar de más dinero. Parecía respetarlo. Tras varias idas y venidas, llegamos a un acuerdo. Cumplirían todas mis exigencias y, además, me darían un pequeño porcentaje de participación en la urbanización final. Roberts hizo que su equipo legal redactara la nueva documentación en el acto. Firmé un acuerdo preliminar antes de irme. Al salir, Roberts me estrechó la mano y dijo algo así como, tu familia te subestimó mucho, ¿verdad? Me sentí bien. De camino a casa, mi teléfono no dejaba de vibrar. Mi padre se había enterado de la reunión, probablemente por alguien de la promotora. Sus mensajes pasaban de la confusión al pánico y finalmente a la furia. ¿Lo mejor? No respondía ninguno. A la mañana siguiente, recibí un correo electrónico de la promotora confirmando nuestro acuerdo y diciendo que habían informado a mis padres de los cambios. Una hora después, mi padre apareció en mi apartamento, llamando a la puerta. La abrí y él intentó entrar a la fuerza. Bloqueé la puerta y le dije que no era bienvenido. Estaba colorado, temblando, diciendo que no tenía derecho a actuar a sus espaldas, que le estaba robando a la familia, que esto demostraba que siempre había sido egoísta. Me reí y le pregunté si ya había terminado. Eso lo enfureció aún más. Empezó a gritar sobre cómo me habían criado, pagado mi educación. No lo hicieron. Tenía préstamos, me lo habían dado todo. Le recordé que hacía 2 meses me había dicho que ya no era su hijo, así que no podía tener las dos cosas a la vez. Entonces intentó una estrategia diferente. Dijo que mi madre estaba destrozada por la posibilidad de que la hospitalizaran por el estrés. Le pregunté si estaba demasiado estresada como para recordar haber llamado Merbeck a mi hijo en Navidad. Eso lo calló por un segundo, luego intentó amenazas. Que impugnarían el trato. Que me demandarían. Que les diría a todos lo desagradecido que era. Simplemente levanté mi teléfono y le recordé que tenía grabaciones de todo lo que habían dicho y hecho. De verdad quería que un juez supiera cómo trataban a su nieto. Finalmente, intentó sobornarme de nuevo, ofreciéndose a compartir su parte conmigo si rompía el nuevo acuerdo. Demasiado poco, demasiado tarde. Antes de irse, me enfrentó y dijo algo que, en realidad, explicaba muchas cosas. Siempre has sido igualito al hermano de tu madre, testarudo, difícil, creyéndote mejor que todos. Y se fue hecho una furia. Mi tío, el hermano de mi madre, se suicidó cuando yo era pequeño. Mi familia nunca hablaba de él, pero había oído rumores de que había luchado contra la depresión y la adicción. Al parecer,
mi padre me había estado comparando con él toda la vida. De repente, todo tenía sentido. ¿Por qué siempre esperaban que fracasara? ¿Por qué nunca confiaron en mis decisiones? ¿Por qué me trataban diferente a mis hermanos? Me veían como una bomba de relojería a punto de explotar, como mi tío. Darme cuenta de eso no me hizo perdonarlos, pero me ayudó a comprender la lógica retorcida detrás de cómo me trataron durante todos estos años. Al día siguiente, recibí un mensaje grupal de mi madre anunciando una reunión familiar de emergencia en su casa esa noche. Dijo que la asistencia era obligatoria para todos los miembros de la familia, incluyendo la familia extendida. Casi lo ignoré, pero decidí ir una última vez para enfrentarlos a todos. Llegué deliberadamente tarde. La sala estaba abarrotada, mis padres, hermanos y sus esposas, mi abuela, algunos tíos y tías, incluso algunos primos, incluyendo a Dan. Todos se quedaron en silencio cuando entré. Mi padre empezó con un discurso sobre la unidad familiar y la importancia de presentar un frente unido en los negocios. Hizo que pareciera que había traicionado alguna confianza familiar al reunirme sola con los promotores. Varios familiares asentían, entonces mi madre tomó la palabra, llorando sobre cómo esta situación estaba destruyendo a nuestra familia y cómo ellos siempre habían querido lo mejor para mí, pero yo siempre había tomado decisiones que me perjudicaban a mí y a los demás. Manipulación clásica. Mi hermana intervino después, hablando de cómo sus hijos necesitaban los fondos universitarios que dependían de esta venta. Mi hermano mencionó la casa de vacaciones que planeaba comprar con su parte. Me quedé allí sentada, escuchando todo, sin decir una palabra. Finalmente, mi padre se volvió hacia mí y me preguntó qué tenía que decir. Me puse de pie, conecté mi teléfono a su televisor con Chromecast y reproduje el video de Navidad, todo. Sus palabras crueles, el lanzamiento de latas de cerveza, el bate de béisbol, la humillación de mi hijo, los vecinos mirando, la habitación quedó en completo silencio. Luego reproduje fragmentos de los mensajes de voz y mostré capturas de pantalla de los mensajes que me habían enviado después. No los desesperados, sino los amenazantes y manipuladores. Les mostré la documentación del fideicomiso de Taylor que me habían ocultado durante años. Para cuando terminé, varios familiares miraban a mis padres conmocionados. Mi abuela lloraba a mares. Incluso mis hermanos parecían incómodos. Les dije a todos que no estaba bloqueando la venta. Seguía en marcha. Les expliqué el trato que había hecho con los promotores, incluyendo el monumento en memoria del abuelo y ponerle el nombre de Taylor al complejo. Les señalé que todos recibirían su parte. No había aceptado dinero de nadie más, entonces miré directamente a mis padres y les dije que para mí nunca se trató del dinero. Se trataba de que finalmente asumieran las consecuencias de cómo nos habían tratado a mí y a mi hijo. Se trataba de que aprendieran que no podían simplemente descartar a la gente y luego esperar favores cuando necesitaban algo. Mi padre intentó interrumpir, pero mi abuela lo hizo callar. Eso nunca había sucedido antes. Terminé diciendo que no esperaba disculpas porque sabía que no serían sinceras. En cambio, tenía dos anuncios. Primero, tomaría el control total del fideicomiso de Taylor, y cualquier comunicación futura sobre mi hijo pasaría por mí, no por ellos. Segundo, una vez que se concretara la venta, usaría parte de mi parte para fundar una pequeña fundación a nombre de mi tío. El hermano de mamá, de quien nunca hablaban, se dedicaba al apoyo de salud mental para jóvenes adultos. Esto último impactó mucho a mi mamá. De hecho, se quedó sin aliento y tuvo que sentarse. Me fui sin esperar su respuesta. Al salir, mi primo Dan y un par de personas más me siguieron. Dijeron que no tenían ni idea de que las cosas hubieran ido tan mal entre nosotros ni de lo que había pasado en Navidad. Dan incluso se disculpó por no haberme defendido antes. La venta se cerró hace 3 días. El dinero se transfirió directamente a mi cuenta, como acordamos. Los promotores le enviaron a Taylor una pequeña maqueta de cómo será el complejo turístico con su nombre. Cree que es lo mejor del mundo. Mis padres han estado extrañamente callados desde la reunión familiar. Mis hermanos han enviado algunos mensajes tentativos, actuando de repente como si quisieran arreglar nuestra relación ahora que tienen su dinero. Demasiado tarde para eso. Jaime y yo llevamos a Taylor a un parque temático este fin de semana para celebrar. Fue la primera vez en meses que lo vi reír sin esa mirada de preocupación en los ojos.
Esa noche, me preguntó si podíamos visitar a los abuelos pronto. Tuve que explicarle que probablemente eso no sucedería en mucho tiempo, o nunca. Lo pensó un minuto y luego dijo, no pasa nada. De todas formas, no eran muy amables. Los niños entienden más de lo que creemos, el papeleo de la fundación se está tramitando ahora. Ya me han contactado varios familiares del lado materno que quieren contribuir o participar. Resulta que mucha gente recordaba a mi tío, pero nadie hablaba de él porque mis padres prácticamente lo borraron de la historia familiar. En cuanto a mis padres, me enteré por Dan de que van a vender su casa, la que reorganizaron 2 veces, una casa más pequeña, como dicen. La membresía del club de campo también se ha perdido, las acciones tienen consecuencias. No sé si volveré a hablar con ellos, una parte de mí sigue enfadada, pero sobre todo me siento libre. Libre de buscar su aprobación. Libre de ser la decepción de la familia. El resort empezará a construirse el mes que viene. Tyler y yo estaremos allí para la ceremonia. Mis padres no estarán invitados, a veces la mejor venganza no es un plan elaborado. A veces, simplemente se trata de defenderse, tomar el control y ver cómo otros enfrentan las consecuencias de sus actos. Ese mensaje de Navidad diciéndome que estaba muerta para ellos fue el mejor regalo que me dieron. Finalmente me mostró exactamente quiénes eran y me dio el empujón que necesitaba para dejar de permitir que definieran quién soy.